Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 34, ya de la cuarta temporada. Les agradezco como siempre que estén aquí y que me estés compartiendo un poquito de tu tiempo. Y gracias a todos los que disfrutan de las buenas historias. Gracias por estar aquí. Estamos llegando ya en este parte, no sé ustedes, pero por lo menos en esta cuarta temporada el tiempo se me está pasando extraordinariamente rápido. No siento que apenas ya llevemos 4 episodios, o sea, ya son 4 semanas. Se me ha ido muy veloz el tiempo. Pero mientras circunnavegamos en este universo, en el espacio hipérbole de toda la existencia, pues vamos aquí en compañía de lo que podemos reflexionar y aprender por medio de las historias, ¿sí? Antes que nada, quiero agradecerles por el seguimiento que hemos estado teniendo. Espero que esta trilogía que acabamos de concluir con la historia de Seto haya sido de tu gusto, de tu interés. He recibido algunos comentarios interesantes con respecto del cómo analizar otro aspecto, ¿no?, de la historia. Veo que a algunos de ustedes les ha resultado interesante, muy atractivo el poder conocer otro ángulo de las historias, porque les digo, muchas veces solamente conocemos una versión, un ángulo, y cuando lo vemos de esa manera, pues nos quedamos con la primera impresión, ¿no? Entonces siempre es importante ir conociendo todos los lados de una historia, ¿sí? Entonces les agradezco y espero que en este momento que estás disfrutando de este instante puedas encontrarte lo mejor que se pueda, y si no es así, espero de corazón que pronto puedas estar eh, lo mejor que puedas estar, y te mando un abrazo fraterno para que quizás no pueda hacer mucho, pero de verdad espero que lo estés. Bueno, les doy las gracias como siempre. Y esta semana como que esta temporada se ha tornado en relación al mar, ¿no? A las criaturas marinas. Entonces, vamos a seguir por esa línea. Ya esto que es como voy a seguir así en lo que es este presente capítulo y el que sigue. Y ya a partir de los últimos 5 de esta temporada vamos a hacerlo un poquito más variado. Ya saben que siempre me gusta tocar todo tipo de temas. Entonces, no va a ser la excepción. También tenemos ahí ya programados todos los episodios, las historias que tenemos ahí pensando. Pero igual si surgiera algo en el paso de los días, pues hacemos la adaptación, no pasa nada. Si hay algo que nos debe de caracterizar es nuestra capacidad de adaptarnos. Siempre debemos poder adaptarnos a lo que ocurre en nuestro entorno, ¿sí? Y bueno, esta semana quise elegir una historia para ustedes que no es necesariamente una obra de la literatura. Aquí voy a empezar con esta parte. En la literatura se caracteriza principalmente, las historias, por ejemplo, de mitología, se basan en la idea de que no necesariamente son de algo real. ¿O sí? ¿No? Entonces, cuando tenemos una de estas historias, son muchas veces una explicación en donde tratamos de darle toda la seriedad posible, de acuerdo con lo que para una persona es cierta y para otra persona puede ser que no tanto. Bueno, me explico hacia dónde me dirijo con esta introducción. En esta semana vamos a conocer la historia de un personaje que sí existió, no voy a decir que los demás no existieran, de un personaje de la historia reciente, de nuestra historia contemporánea. Vamos a conocer la historia de un francés que vivió un suceso muy catastrófico e impactante, y cómo lo que va a pasar en esta historia, pues ustedes van a ser los jueces de hasta dónde es realidad y hasta dónde es ficción, ¿no? Entonces, eso ya se los voy a dejar a todos ustedes. Y hay más cosas en nuestro mundo que muchas veces son, yo creo que a veces más incomprensibles que el simplemente hablar de alguna criatura, ¿sí? Bueno, esta semana vamos a conocer una historia
que hemos titulado el Kraken de Saint Malo. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado hablar, bueno, tal vez sí han escuchado hablar de qué cosa es un Kraken, ¿no? Estas criaturas enormes se han hecho muy populares, inclusive hay marcas que tienen ese símbolo, pero también el Kraken inclusive lo vimos en una película más reciente, lo hemos visto en la literatura, lo encontramos con muchos ejemplos. Se me viene a la mente ahorita para empezar 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Eh, el Capitán Nemo enfrentando al Kraken con su submarino. Tenemos, por ejemplo, en el cine, los Piratas del Caribe, etcétera. Hay muchísimas historias. Creo que el Kraken es uno de esos monstruos de la cultura popular que han prevalecido a lo largo de los años y creo que son muy populares, por lo menos de los últimos, me atrevería a decir, de los últimos 1000 años para acá. Entonces, todavía, ya quizás no tanto, porque actualmente como que hay otras criaturas que son más en la cultura actual, más populares, o que la gente les teme más, ¿no? Como que en este momento la humanidad no está temiendo que va a aparecer un monstruo del mar. Como que la gente teme más otras cosas, principalmente a lo que más le tememos ahorita a los humanos es a otros humanos, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta de nuestra capacidad terrorífica de destruir y de que somos nosotros los humanos la principal criatura, el lobo, el hombre es el lobo, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos ahorita, pero vamos a recordar estas criaturas que son los Krakens y vamos a conocer una historia que está documentada de manera verídica, pero pues les dejo a ustedes al final las conclusiones, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, vamos con la historia que tenemos preparada para el día de hoy, que se llama El Kraken de Saint Malo, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Si alguien no ha visto algo, ¿eso significa que no exista? ¿Qué prueba es suficiente para que creas en algo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un monstruo que está catalogado como tal por algunos y no por otros. Como en otras historias que te he contado, esto depende de a quién se lo preguntes. Primero dejemos en claro que vamos a hablar de una criatura para cual utilizaremos el término Kraken. ¿Sabes qué significa la palabra Kraken? Bueno, la palabra Kraken significa pulpo gigante. Y de acuerdo con la mitología de los países que viven en el norte de Europa, es un animal en verdad muy grande y peligroso. Y existen muchísimas historias sobre este ser. Bueno, ahora ahora vamos a conocer el Kraken de Saint Malo. Saint Malo es ¿Dónde queda Saint Malo? Porque Saint Malo es un lugar que existe. Saint Malo es una ciudad costera que se encuentra en un país africano que se llama Angola, que se encuentra en el sur de África. Esta historia ocurre específicamente en el año de 1802, cuando esta ciudad, que fue fundada y controlada por los franceses y que sigue siendo hasta la fecha territorio de Angola, pero que en aquella época era una colonia inglesa. Aquí tenemos que entender que en este momento de la historia, Inglaterra y Francia están en una guerra, porque están en el punto más duro del conflicto armado entre ingleses y franceses, porque Europa está viviendo el desarrollo de las guerras napoleónicas. Sin embargo, el puerto está dentro de una colonia inglesa. ¿Cómo? Entonces, la colonia era de los ingleses, pero el puerto era de los franceses. Si ambas naciones estaban en guerra constante, ¿cómo es que podían coexistir? La respuesta es sí y sí. Pero bueno, eso ya lo explicaremos más a profundidad en otra historia. Esta historia comienza con un experto en moluscos, un naturalista. En aquella época no existían las cámaras fotográficas. Entonces, cuando un científico quería documentar sus logros o sus nuevos descubrimientos,
no podía ser más que el recurso de sus grandes habilidades para el dibujo. Entonces, si tú querías ser un biólogo, o en este caso que se les llamaba más comúnmente naturalistas, como los expertos en todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, tenías que ser un excelente dibujante, porque en realidad no había otra manera de cómo poder explicar paso a paso tus avances, cómo se componen la forma de los animales, de las plantas, etcétera, ¿sí? Entonces, esta historia ocurre con un naturalista francés de nombre Pierre-Denis Monfort. Este hombre era experto y le apasionaban los moluscos, pero específicamente su mayor pasión eran los pulpos y los calamares. Pierre-Denis Monfort había estado recorriendo Islandia en búsqueda y estudiando a los pulpos y calamares, como parte de un equipo de investigación que había sido pagado por el gobierno de Napoleón. Pierre se dio cuenta que las rutas de estos animales también eran seguidas por algunas especies de ballenas, ya que muchas especies de ballenas se alimentan de estos animales cuando están en su época de apareamiento. Así que decidió viajar hasta Angola para seguir a las ballenas y poder encontrar si estos animales estaban ahí porque él los estaba estudiando. Obviamente es mucho más fácil seguir ballenas desde un barco que pulpos, ¿no? Entonces, el barco en el que viajaba Pierre localizó un grupo de ballenas y rastreó en el agua restos de pulpos y calamar que iban dejando mientras los devoraban. Pero en un momento notó que las ballenas ya no estaban siguiendo a los pulpos, sino que al parecer estaban huyendo. Pierre pensó que ¿qué podría haber más grande que una ballena que provoca que ésta huya? Estos animales son enormes. ¿Qué puede ser que una ballena sienta miedo? Una noche, mientras hacían guardia vigilando a las ballenas y se encontraban en las costas de Saint-Malo, fue despertado por el sonido y el choque de las ballenas que huían a toda velocidad. Las ballenas nadaban despavoridas y se estrellaban contra el casco del barco, lo que despertó a todos los franceses que estaban como tripulación. En eso, escuchó, y mientras se podía ver apenas por la luz de la luna, le permitió ver cómo una ballena había sido atrapada por una sombra oscura que emergía del fondo del océano. Y minutos después, se pudo notar cómo una mancha de sangre de ballena había cubierto toda la superficie porque ésta había sido devorada. Pierre dedujo entonces que se había topado con un animal más grande que una ballena y que era un depredador muy peligroso. Así que, ¿qué era lo que tenía que hacer? Cualquier persona normal hubiera dicho, creo que es momento de irse. Pero eso no para Pierre. Pierre era un apasionado naturalista y al ver esta oportunidad dijo, tengo una oportunidad de oro de documentar un nuevo animal que nadie más conoce. Así que, ¿qué hizo? Pues me quedo, claro que sí. Pierre dijo que tenía que estudiarlo para poder llevar ese conocimiento a París. Le ordenó a los marineros que cazaran ballenas, para que, con la carne de ballena y la sangre de estos animales, pudiera atraer a este nuevo depredador que no había podido ver en esa noche. Y así, cuando éste saliera a la superficie, lo cazaran y al llevar su cadáver, lo pudiera estudiar detenidamente. En aquella época, la única manera que conocían para estudiar a un animal era matándolo primero, desgraciadamente. Los marineros cargaron sus botes con toda la carne de ballena y sangre que pudieron cargar, y comenzaron a dejar un rastro hacia el puerto de Saint-Malo. Era una mañana de junio de 1802. Pierre decide bajar del barco en un bote y remar junto con 6 hombres para pedirle al capitán del barco que los apoye en la cacería. Pierre se encontraba en plena negociación, cuando de repente pudo observar cómo un animal con tentáculos de más de 30 metros de largo comenzaba a envolver con sus tentáculos al barco. Los gritos de los marineros se podían escuchar a la distancia, mientras algunos inútilmente intentaban matar con arpones al kraken y otros saltaban al agua por sus vidas. En menos de 5 minutos, el kraken hundió el barco y se tragó a los 22 marineros que iban a bordo. Pierre tomó la libreta y lápiz
y dibujó a toda prisa lo que pudo y hacía notas mentales de lo que estaba pasando. Luego le pidió al capitán que persiguiera a la criatura, pero fue en vano. El Kraken ya se había ido. El dibujo que logró hacer Pierre es un registro de un vívido momento en donde ellos pudieron presenciar cómo una criatura desde las profundidades del océano, que creían que solamente formaba parte de la mitología, en verdad existía y se había tragado frente a sus ojos a una tripulación completa. Hasta la fecha, ese dibujo existe y lo podemos encontrar en los registros que hay de los libros que publicó Pierre. Pierre regresó a París y le contó a todos lo que había visto. Pero nadie le creyó, porque no pudo llevar el cuerpo del Kraken como prueba. Así que Pierre perdió su empleo. Su esposa lo dejó y se quedó sin casa ni trabajo. Pierre murió de hambre en las calles de París. En 1857, años más tarde, en Angola también, un barco inglés localizó un calamar de 25 metros de largo. Y en 1963, en Japón, fue localizado un calamar de 30 metros de largo. ¿Será entonces que el Kraken de Saint Malo no existía? ¿O Pierre sí estaba loco? Fin. Bueno, esta es la historia de el Kraken de Saint Malo. Y si ustedes buscan en internet al personaje de hoy, a Pierre-Denis Monfort, lo van a encontrar este dibujo icónico que él hizo a mano, y que lo tuvo que hacer a toda prisa y hacer registros. O sea, imagínense, solo tuvo 5 minutos. Pero para Pierre era mientras que otros marineros que lo acompañaban en el bote, los otros que estaban junto a él, me imagino que estaban en la desesperación y teniendo los minutos de terror más impactantes. Para Pierre no. Para Pierre era todo lo contrario. Era un apasionado. Él finalmente estaba viendo a su animal que más le interesaba en su máxima expresión. Y aunque la escena era horrible porque se estaba comiendo a compañeros, para él el animal existe, ¿no? Es como encontrar algo que todos te dijeron que no existía. Pero finalmente está ahí, está frente a él y lo está presenciando. Y pues no tienes una cámara para tomarle una fotografía. Ahora, la pregunta sería, ¿qué prueba es necesaria para que se considere que algo es cierto? A Pierre nadie le creyó. Todo el mundo lo tachó de loco, que él y los marinos que sobrevivieron probablemente ya habían enloquecido por estar tanto tiempo en el mar, por haber seguido esta misión, por haberse empeñado tanto en búsqueda de este ser mitológico, que en un principio él no lo estaba buscando. Y a pesar de que Pierre es reconocido y respetado por sus estudios, porque él hizo varios libros que hablan acerca precisamente de pulpos y calamares, pero después fue tachado porque el mismo científico que era respetado por todas sus contribuciones, su fama se cayó una vez de que llegó diciendo, oigan, ¿saben qué? Me encontré un Kraken. Y todo el mundo, oye, creíamos que eras un científico serio. Es que soy un científico serio, yo lo vi. Y no soy el único, había otros. Y tengo un barco y si pueden ir a buscar los restos del barco que se encuentran hundidos en el fondo, enfrente de las costas de Saint Malo. ¿Por qué nadie me cree? No le creyeron, tuvieron que pasar más de 50 años para que en el mismo lugar un barco de guerra inglés se topara con un calamar casi del tamaño que describió Pierre. Y ellos sí lograron capturar al animal. Y después pasó muchísimo más tiempo y tuvimos el avistamiento en Japón. Y hemos así tenido avistamientos periódicos de estos animales. Pareciera que es impresionante, a veces no dimensionamos lo enorme que es el océano, porque conocemos muy poco, en realidad conocemos muy poco. De hecho hay un estudio que dice que conocemos más del espacio que del océano. Y lo tenemos aquí.
Y es inmenso, es enorme, uno podría pensar, oye, pero ¿cómo es que una criatura tan grande no la han visto? Pasaron muchos años para que los humanos descubriéramos que existen siquiera las ballenas azules. Y todavía esta década pasada, del 2010 al 2020, se descubrieron nuevas especies de ballenas que jamás se habían visto. Y nosotros podríamos pensar, bueno, pero es que ya con la tecnología que tenemos debería ser casi imposible no ver algo así, ¿no? Pues sí lo es. Y estas criaturas que dominan las profundidades son un misterio para nosotros. Son un misterio y creo que desgraciadamente se le destinan muy pocos recursos al estudio del conocimiento de los océanos. Entonces, ¿qué hay ahí abajo? ¿Qué no hemos querido ir a explorar? ¿Por qué no hemos tratado de conocer? ¿O qué sí hemos visto que nos al mismo tiempo decimos, no, creo que ahí hay cosas que podríamos provocar y mejor así, a la distancia? Ellos se quedan con la profundidad de los océanos y nosotros nos quedamos con la superficie del planeta. Interesante, ¿no? Bueno, ya suena como más a ponerse tu casquito de aluminio y teorías de la conspiración, pero a mí se me hace muy interesante. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Pierre estaba mintiendo? ¿No? ¿Estaba en lo cierto? ¿Por qué si existen no los vemos tan seguido? ¿Por qué puede que aparezca y luego pasen años hasta que volvamos a ver otro? Pero pueden pasar muchos años. Desde el último que se vio, no son como lo que los registros más constantes. Estas criaturas al parecer tienen la capacidad de irse hasta zonas muy profundas del océano donde no hay manera de registrarlos o de seguirles el paso. Y luego, ¿a dónde se van? No lo sabemos. Hay mucho que no hemos explorado de los océanos. Y bueno, esa es la historia que les tengo preparada el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. A mí me gustan ese tipo de historias que no necesariamente fueron escritas o derivan de la imaginación de una persona, sino que en este caso la gente dijo que lo que esta persona descubrió sí derivaba de su imaginación. Pero pues yo tengo mis reservas, ¿no? O sea, sí pienso que la posibilidad de que esta criatura hubiese existido es posible. Digo, me causa sentido lógico. El barco estaba lleno de carne de ballena y llenísimo de sangre fresca de ballena y era un depredador que estaba cazando en ese momento. ¿Por qué no hundiría el barco para tratar de quedarse con esa carne? A mí me suena lógico, ¿no? Pero bueno, de todos modos los leo en los comentarios y pues los dejo a ustedes con las reflexiones al respecto. La próxima semana vamos a tener otra historia con respecto también a como a mundo marino y ya después vamos a seguir cambiando de temas, ¿sí? Bueno, espero que esta historia te haya gustado y que la hayas encontrado interesante. Si te gustó, compártela. Recuerda que esto es completamente gratuito. Suscríbete, difunde este canal si este es de tu agrado. Recuerda que estamos en todas las redes sociales y que pues puedes también ahí dejarnos tus comentarios, ¿sale? Bueno, pues recuerda, yo soy Tavo X y recuerda que esto es Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te despido y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!